¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es el análisis por Diputados Televisión, el análisis por aquí por DTV, donde vamos a ir analizando, vamos a estar hablando, vamos a estar conversando respecto a lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso de la Nación, en lo que respecta primero en un temario sobre sesiones extraordinarias que se esperan para mediados de enero, posiblemente que llegue finalmente la convocatoria, pero que fuertemente muchos diputados nacionales ya hablan que el mes fuerte para discutir temas en el momento de periodo de sesiones extraordinarias, que es el periodo en el cual se tratan únicamente aquellos proyectos o aquellos temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional, va a ser en el mes de febrero. Dos últimos proyectos que han entrado por parte del Ejecutivo, uno que tiene que ver con un monotributo, otro que tiene que ver con el compre argentino. De todo esto vamos a estar hablando y también vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en la legislatura, respecto a la reelección de los intendentes. Un tema que tiene repercusión directa aquí en el Congreso de la Nación. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Anteúltimo día hábil del año. Así es. Mañana tiramos los papelitos por la ventana. Bueno, cerrando acá este año parlamentario con algunos temas, algunas novedades que hubo en estos últimos días y a la expectativa ahora por la primera quincena de enero, una segunda quincena de enero que estimamos que será para las comisiones y ver cuándo podemos tener sesión. Bueno, veremos. Es un poco también los interrogantes, ¿no?, que tenemos todos los que transitamos el Congreso de la Nación. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Me alegro, sí. La intención es seguro febrero, pero había una idea de la última semana de enero tener la primera sesión de extraordinarias. Pero me parece que ahí va a haber muchos legisladores de vacaciones. Por lo menos yo sé de dos que son importantes que van a estar de vacaciones, con lo cual me parece que va a ser difícil. Hay proyectos de ley, ya el Ejecutivo está mandando proyectos de ley, con lo cual, digo, la intención es clara, si no, no lo haría. Mientras se está definiendo en este mismo instante qué sucede con bienes personales, un quórum en el Senado que fue muy parecido al quórum en diputados, digo, muy justito, muy justito. Y una votación que seguramente hasta ahora no va a ser justita porque Juntos por el Cambio no bajó al recinto. Está solamente el Frente de Todos y algunos senadores provinciales. Es un modelo muy similar al que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Y como nadie tiene mayoría, nadie impone el quórum, lo mismo le sucede en la Cámara de Diputados, cuesta. Y encima sucedió lo mismo que en la Cámara de Diputados. Hay un senador con COVID, había una diputada con COVID, y entonces ahí empiezan todos a discutir sobre cómo resolver la situación de que se fueron de un extremo al otro, ¿no? Pasaron de la total virtualidad a la presencialidad sí o sí, y de repente aparecen los contagios y cuando los números son tan cortitos como sucede en diputados, bueno, busquemos una opción, a ver si aquellas personas que tienen que estar aisladas pueden participar de manera remota. Empezaron a aparecer ya proyectos al respecto. Bueno, y nosotros hemos estado hablando sobre esta situación, ¿no?, que se planteaba respecto a la situación de la pandemia, porque la pandemia afecta directamente a todos. No es que la pandemia hace diferencia y dice, bueno, aquellos que tienen fueros, nosotros la pandemia no tiene ningún efecto, ¿no? La pandemia afecta a todos por igual. Por eso hablábamos que lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados también se podía llegar a dar en la Cámara de Senadores, que en términos de números por parte del Frente de Todos, los números marcaban 37 senadores asegurados para aprobar este proyecto de ley de bienes personales. Los 35 propios de su bloque, sumado Alberto Hueretilnec de la provincia de Río Negro, sumada la senadora Quintana de la provincia de Misiones, ahí estaban en principio los 37 votos. Pero también se hizo la salvedad respecto al tema de los testeos, la pandemia y algún resultado positivo, que finalmente es lo que se dio, y entonces hubo que cambiar la construcción de mayorías por parte del Frente de Todos, que terminó consiguiendo el número, y ahora por eso es que está sesionando el Senado Nacional, con la presencia por ahora únicamente de algunos partidos provinciales
y, por supuesto, la presencia del Frente de Todos. ¿Y qué es lo que van a terminar resolviendo en caso de conseguir los números? Es aprobar las modificaciones que le hizo al proyecto que vino de la Cámara Alta, la propia Cámara de Diputados, ¿no? Que son las modificaciones no solo a bienes personales, sino también el artículo que propuso el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias, sí. Recordemos que es la segunda revisión de bienes personales, porque bienes personales nació en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados tuvo muchísimas más modificaciones. ¿Qué es lo que había modificado el Senado? Solamente el mínimo imponible. Pasaba de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos para los bienes y de 18 millones de pesos a 30 millones de pesos para lo que tiene que ver con la casa habitación. Claro. Cuando llega a la Cámara de Diputados, ¿sí?, por una sesión que empuja Juntos por el Cambio, en la sesión de presupuesto, consigue avalar que vaya a comisión. Bueno, el oficialismo le pone más cambios a la norma, y donde establece que se mantiene esa modificación de 2 a 6 millones y 18 a 30 millones, claro, pero sube las alícuotas. Sube las alícuotas para aquellos que tienen más de 100 millones de pesos, sube las alícuotas para aquellos que tienen bienes en el exterior. Bueno, esto generó una controversia dentro del bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque una sesión que había empujado la oposición para solamente modificar el mínimo no imponible terminó siendo una sesión en la que el oficialismo modifica el mínimo no imponible y modifica las alícuotas. Claro. En una sesión que perdieron por un voto. Esto ha generado una discusión interna dentro de Juntos por el Cambio respecto de qué fue lo que pasó. Claro. Que llegaron ganadores a esa sesión, donde habían conseguido, en la sesión donde se discutió el presupuesto, habían conseguido 130 votos para poder llevar adelante esta discusión de bienes personales, y a la hora de sentarse para debatir bienes personales no alcanzaban el quórum, no alcanzaban los 129 diputados. Bueno, apareció el oficialismo, se sentó, dio quórum y dio vuelta a la sesión, claro, básicamente. Por eso está de vuelta hoy bienes personales en el Senado. Y veremos finalmente cuál es el resultado respecto a este debate que se está dando en la Cámara Alta, un debate que calcula medianamente corto, no va a ser una sesión muy larga en el Senado de la Nación. Ahí, mientras hablaba David, veíamos también las imágenes del recinto de la Cámara de Diputados en el momento en el cual se discutió el tema de bienes personales, y lo veíamos a Sergio Massa, y la veíamos a Graciela Camaño, y la veíamos a Romina del Pla. Bueno, ahora lo tenemos ahí a Mario Negri, pero lo cierto es que quería nombrar varios diputados que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y un tema de la provincia de Buenos Aires que repercutió mucho aquí en el Congreso de la Nación, ¿no? Un tema sí, porque todos los partidos que nosotros vemos acá representados a nivel nacional tienen sus contrapartes bonaerenses, y ahí, bueno, se dio esa polémica de habilitar un tercer mandato para los intendentes que no lo tenían habilitado hasta el momento. Llegaba el momento en el cual se cortaba ese doble mandato, en el cual tenían que irse, que no tenían posibilidades de presentarse, y surge un acuerdo entre sector del oficialismo y sector de la oposición, por el cual ayer se aprobó esta posibilidad de un tercer mandato, y ahí Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, junto con sus representantes del Frente Renovador, que dijeron que no. Claro. Ese fue uno de los sectores que no. También el sector de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, que fueron los que impulsaron en su momento esa ley. Entonces, años más tarde, 5 años más tarde, dar marcha atrás, la verdad que no era coherente en el ámbito político. Pero bueno, ahí chocaron los ámbitos más políticos de los partidos, las conducciones partidarias, contra los intendentes que en su mayoría pedían esta posibilidad de volverse a presentar. Nadie te garantiza, por supuesto, que vayas a tener ese mandato, pero tener la posibilidad. Ya habíamos visto algunos recursos de intendentes de la provincia que pidieron licencia, que se fueron a otros cargos, que trataron de saltar ese 2 años y un día para poder volver a presentarse, 2 años y un día sin estar en ese puesto, que te habilita a, en 2 años, poder pensar de presentarte nuevamente, volver a la cuenta a cero.
Así que bueno, eso fue lo que sucedió ayer en la legislatura bonaerense y Massa lamentó lamentó la aprobación de la ley de reelecciones indefinidas. Claro, los diputados que responden, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, diputados bonaerenses que votaron en contra, los que responden a Cristian Ritondo votaron en contra, los que responden a José Luis Esper de la provincia de Buenos Aires también votaron en contra, y los 12 diputados y los 4 senadores del Frente Renovador que responden a Sergio Massa también votaron en contra. Sí, sí, lo que sucedió es que obviamente había intendentes del Frente de Todos que estaban llegando al final de estos 2 mandatos, pero también había intendentes radicales que estaban llegando al final de este mandato. Por eso también hubo legisladores de Juntos por el Cambio que acompañaron esta decisión, porque aparte, como decía Daniel, habían encontrado un artilugio en la reglamentación de la norma, que es que pedían licencia unos días antes de cumplir los 2 años de gestión. Entonces no se contabilizaba como un periodo completo y podrían volver a presentarse en la próxima elección. Entonces la discusión era, bueno, no puede haber más de 2 reelecciones, en el sentido de que es elegido y una reelección, pero con ese artilugio podrían muchos intendentes que llevan muchísimos años al frente de su distrito, podrían hacer 6 años, 2 no, 6 años de vuelta. Entonces esa era la fórmula que habían pensado. Bueno, con esto que obviamente el bloque del Frente Renovador, como bien decían, de los diputados de Vidal y de Ritondo se opusieron, se aprobó una norma en la cual se le pone coto a esa situación. Claro. O sea, se les da una gestión más, una elección más, pero ya no pueden ser reelegidos. Y otra cosa que se discutía era la posibilidad de que vayan como cabeza de lista de los consejos deliberantes, que esos intendentes vayan como cabeza de lista de los consejos deliberantes, porque presuponía otra cosa que se pudo ver que estaba sucediendo, era que eran elegidos como concejales, renunciaban o pedían licencia en ese cargo, iban como jefe de gabinete de la intendencia, con lo cual seguían siendo quienes manejaban la intendencia. Claro, la idea es que no haya reelecciones indefinidas, y eso es lo que buscó el proyecto, que naturalmente era del Frente Renovador, que termina siendo empujado por Vidal porque era la gobernadora. Y entonces el oficialismo lo lleva adelante. Pero bueno, por eso digo, me parece que tanto Sergio Massa como Vidal como Ritondo se mostraron después en contra de los resultados que se alcanzaron. Vamos a ver algunas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados que señaló, no solo en la jornada de hoy, sino también hace ya varios días, que viene señalando su rechazo a esta posibilidad que finalmente se concretó en la jornada de ayer, primero en la Cámara de Senadores y luego en la Cámara de Diputados de la provincia. Votamos contra las reelecciones indefinidas convencidos. Teníamos la responsabilidad de votar contra las reelecciones indefinidas, porque así nació el Frente Renovador, poniendo límites a ese tipo de prácticas. No nos importa perder la votación. Me alegra que todos nuestros diputados y senadores hayan votado unidos por la negativa, porque muestra una fuerza coherente. Como decía antes David, fue el Frente Renovador el que presentó este proyecto hace 5 años atrás en la legislatura bonaerense. Es un error grave plantear estos temas mientras la gente reclama por trabajo y por educación. Respetamos la decisión de la mayoría, pero a veces las mayorías circunstanciales se equivocan, dijo el presidente de la Cámara. Y una última declaración, dijo: nadie en el Frente de Todos se puede ofender, porque lo planteamos desde el día 1 cuando se armó la coalición, respecto a que iban a estar en contra de la posibilidad de modificar esta norma en la provincia de Buenos Aires, permitiendo una nueva reelección para los intendentes, ¿no? De esa manera y de manera directa y concreta, Sergio Massa planteó su postura por estas horas, a partir de lo que fue la votación en la legislatura bonaerense, pero también lo había planteado ya hace varios días, cuando comenzó a hablarse ya más concretamente de esta posibilidad, y varios intendentes tuvieron reuniones en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y cuando ya se empezaba a hablar de ciertos acuerdos entre sectores del Frente de Todos,
con sectores de Juntos por el Cambio, y estas discusiones que seguramente quedarán también discusiones puertas hacia adentro de cada una de las bancadas, a cada una de las fuerzas políticas respecto a lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de lo que se aprobó también en la legislatura bonaerense fue una reestructuración de la ley de ministerios, lo que permitió también, como uno de los puntos, crear el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires, donde lo va a ocupar, que va a jurar en el día de hoy, la ex diputada nacional Vilar. Daniela Vilar. Diputada de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora, que exactamente ahí, bueno, hubo un recambio, una diputada que viene trabajando también en temas ambientales acá en la Cámara, entonces, bueno, le dieron ese rol en la provincia de Buenos Aires. Ya hay otros diputados que emigraron, como Cristina Álvarez Rodríguez también, que se fueron para la gestión de Axel Kicillof, así que, bueno, una cantera de especialistas y, bueno, no, y de ir trabajando distintos temas que a veces son necesarios para la gestión. Claro, seguramente. Bueno, me parece que aquí la polémica en lo que tiene que ver con el tema reelecciones es un punto y aparte, no es un punto final. Me parece que es un tema que se va a seguir conversando en torno a las repercusiones que han quedado sobre la relación de fuerzas entre sectores en el propio oficialismo y también en la propia oposición, ya que hay, como decíamos anteriormente, sectores del Frente de Todos que estuvieron a favor y sectores como, por ejemplo, Frente Renovador, que estuvo en contra, y lo mismo ocurrió en Juntos por el Cambio. Los sectores vinculados con Vidal y con Ritondo estuvieron en contra, y otros sectores, por ejemplo, vinculados con el exintendente Jorge Macri, estuvieron a favor. Bueno, discusiones políticas que se dieron en La Plata y que tuvieron una repercusión directa desde hace varios días en el Congreso de la Nación, principalmente con aquellos diputados que representan al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Varios temas tenemos que estar señalando, tenemos que estar hablando cuando pensamos en sesiones extraordinarias. Por ejemplo, el tema del compra argentino es uno de los temas. Sí. El otro tema, una simplificación del monotributo. Ahí también, ¿no? Viene también para discutirse, que se le suma a lo que nosotros hemos hablado en algunas oportunidades, como por ejemplo, modificaciones a la ley de hidrocarburos. Claro, sí. Hay todo un paquete de política de proyectos de leyes que apuntan a la economía, a la reactivación de la economía desde diferentes sectores. El del monotributo, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo, con la generación de trabajo y el pasaje a la formalidad de una buena cantidad de trabajadores que hay en la Argentina que están en la informalidad. Claro. Básicamente apunta a ese lado. Después lo que tenés es el compra argentino, como vos bien decías, es un proyecto de ley que lo que apunta es al crecimiento de las pymes dentro de las compras del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces eso apunta a la segunda parte, que es la reactivación de los sectores industriales. El proyecto de movilidad, de electromovilidad, el proyecto de agroindustria. La agroindustria tiene que ver con créditos más blandos para la generación de un incremento de la producción agrícola ganadera a la Argentina. ¿Para qué? Para exportar y generar más dólares. Ahora, en el medio de lo que vos estás señalando, David, que son proyectos más vinculados con los temas económicos, como para buscar el despegue de la República Argentina, está también el tema judicial, el tema del Consejo de la Magistratura. Exactamente, el tema del Consejo de la Magistratura, que tiene surgió por esta decisión de la Corte de declarar inconstitucional la formación, que ya lleva 15 años, y el plazo de abril, el plazo máximo para resolver esto. Por lo tanto, si bien todavía el proyecto ya está, todavía no está el consenso político para llevarlo adelante, pero una resolución se va a tener que encontrar antes de esa fecha. Están surgiendo proyectos también opositores. El ex juez Fernando Carvajal, el representante de Formosa, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto alternativo también, así que ahí sabemos que sobre todo por la conformación de la nueva, sobre todo, pero lo que viene trabajando diputados, están difíciles los temas judiciales,
las reformas, venimos con dificultades en tema de reforma judicial, Ministerio Público Fiscal, todos esos temas bien difíciles, pero en este caso hay como un plazo a resolver y ver si se pueden poner de acuerdo. Bueno, vamos a ir desarrollando algunos de los temas, algunos de los proyectos que estamos señalando, que estamos hablando que seguramente van a estar en un temario a futuro que convoque a sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo Nacional. Antes vamos a escuchar más saludos, porque los diputados nacionales, por intermedio de Diputados Televisión, saludan también por las fiestas de fin de año, y Pablo Tonelli lo hacía de esta manera. Muy feliz año nuevo para todos los televidentes y los integrantes de Diputados TV que siempre nos acompañan en nuestra labor y en nuestra tarea. Ojalá sea un excelente año para todos. Felicidades. Muy bien, ahí estaba Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio, diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvimos hablando con él también respecto a este tema del Consejo de la Magistratura, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, el trabajo que viene haciendo el propio diputado con un proyecto propio. También está el proyecto del diputado Carvajal que hablaba Daniela recién, pero hablamos del tema económico, David, y hablamos de la simplificación en el monotributo. Sí, así es uno de los proyectos de ley que entró en estos días a la Cámara de Diputados, que manda el Ejecutivo de la Nación, que lo que busca es lo que decíamos antes, crear un puente entre aquellos trabajadores que hoy están en la informalidad y el régimen simplificado, que es como se llama el monotributo, lo que nosotros comúnmente decimos como monotributo. Y si uno si uno observa las estadísticas laborales que tiene la Argentina, lo que observa es que el empleo registrado está creciendo en los últimos meses, pero parte de ese crecimiento tiene que ver con un incremento de personas que se inscriben en el monotributo. Claro. ¿Por qué? Porque el monotributo tiene una particularidad que permite una baja facturación, permite el acceso a una obra social y permite el aporte jubilatorio. Entonces se mantiene dentro de la formalidad con una, aunque sea mínima cobertura. Claro. Se había creado algo que era el monotributo social, pero es muy chiquito porque acceder a ese monotributo social era muy, muy difícil. Entonces, frente a eso, empezaron a pensar opciones y apareció este proyecto de ley para modificar la ley del monotributo, que, como decíamos, se va modificando diferentes partes que tiene el monotributo. Acá lo que busca es este puente de inclusión al régimen para que la AFIP pueda realizar convenios con otros organismos del Estado, otorgando mayores beneficios a trabajadoras por su actividad y condición socioeconómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscan la formalización laboral. Sí. Es muy importante que la Argentina avance en el proceso de formalización laboral, teniendo en cuenta que la Argentina tiene más o menos un 40% de su economía de manera informal. Sí, o más. Sí, o más, digo, entonces, desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista laboral es más alto. El 50% en blanco, 50% en negro. Sí, sí. Digamos, ¿no? Igual que el monotributo no es todo lo que el trabajador sueña por la formalización, ¿no? Es un paso intermedio, previo. Es un paso intermedio, por eso digo, es un paso intermedio que la única ventaja que tiene para el trabajador, que es frente a la informalidad, tiene encuentra en esto la opción de tener un aporte, aunque sea mínimo, para la jubilación y una cobertura mínima de salud vía obra social. Claro, pero es mínima, digo, no es que tiene una gran que al empleador cobertura. No le cuesta nada. No, al empleador no le cuesta nada, digo, pero también ahí lo que hay del otro lado son las leyes laborales respecto de la relación laboral. Digo, si en el caso, por ejemplo, de nosotros los periodistas, que muchos somos monotributistas, la relación laboral también está dada por la cantidad de colaboraciones que uno realiza frente a un medio. En el caso de las otras personas, las leyes lo que dicen que si está probada esa relación laboral constante, bueno, lo que en realidad lo que en realidad hace es una relación laboral encubierta. Claro. No es que por eso se hace de esa manera. Bueno, esto lo que busca es la creación, tiene un proyecto que está dividido en 3 partes. La creación de un puente de inclusión al régimen para pequeños contribuyentes, la modificación del régimen general del monotributo, otorgando beneficios a los trabajadores de las categorías más bajas, la A, la B y la C, ¿sí? Y lo que decíamos antes, la posibilidad de hacer acuerdos con otros organismos competentes para
darle beneficios a determinados grupos de trabajadores. En la siguiente placa, ahí lo que vamos a poder ver es que el puente de inclusión, que estamos hablando, recuerden que durante mucho tiempo del año pasado muchas veces escuchamos esto del puente, y es algo que Guzmán, el ministro de Economía, repite mucho. Es un puente hacia tal lugar. Bueno, con la idea del puente tiene que ver con lo que decía Daniela. La idea del puente es que no es el lugar en el que deberías estar, sino que es el lugar que tenés que pasar, básicamente. No quedarse en el medio. Claro, no quedarse en el medio. La idea es que esto te ayude a mejorar. La inclusión al régimen simplificado de pequeños contribuyentes lo que busca es un esquema gradual de inclusión al régimen general del monotributo para que aquellas personas que inician una actividad económica o salen o buscan salir de la informalidad. Esto tiene que ver con lo que yo decía antes, existe el monotributo social, pero era difícil acceder al monotributo social. Entonces esto lo que hace es eso. Bueno, lo que hace es, en cuanto a estas modificaciones, si es aprobado, por ejemplo, vos te vas a encontrar que las categorías A, B y C, que son las categorías más bajas del monotributo, van a pagar menos. ¿Por qué? Porque van a estar exentas por un determinado tiempo, ¿sí? Del componente impositivo. Ajá. O sea, recuerden, la cuota del monotributo está compuesta por un componente impositivo, un componente de obra social y un componente previsional. Bueno, acá no vas a pagar el componente impositivo, vas a pagar la obra social en el caso de que lo quieras, sino tampoco la pagarías. Claro. Por ejemplo, aquellas personas que tienen relación de dependencia y son monotributistas no pagan en general el componente de obra social. Claro. Paga solo previsional. Claro, pagan solo previsional. Y solo, claro, deberán realizar el aporte previsional. ¿Para qué? Porque es la jubilación. Claro. Básicamente para avanzar en la jubilación. En la siguiente placa lo que podemos ver es que en el marco de las facultades que tiene la AFIP para firmar estos convenios, se vino trabajando junto al Ministerio de Economía de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social, para crear un monotributo productivo que será 100% gratuito. ¿Sí? Ahí cuando vos hablabas de tener, digamos, rebajas en lo que tiene que ver con la parte impositiva y la parte previsional y la parte de obra social, estipula una cantidad de años, ¿no? Sí. Que se está hablando de 4 años, en definitiva, ¿no? Sí. En algunos casos es una rebaja primero de un 50% y después de un 25% más. Lo cierto es que los primeros 2 años y después en los segundos 2 años ya ahí se completan los 4 años. Ahí empiezan a trabajar de diferente manera. Esto lo que busca es que aquellos sectores de la economía popular, ¿sí?, entren en alguna especie de convenio con la AFIP y con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para que entren de manera gratuita a este monotributo productivo, ¿sí? La idea son personas que ya están trabajando, que ya tienen su emprendimiento, porque son de la economía popular, pero que están en la informalidad. Entonces, de esta manera lo que se busca es que esas personas que ya generan un movimiento económico, bueno, pasen a ser parte de la formalidad en la economía argentina. O sea, el monotributista da factura, paga impuestos, forma parte de toda esa rueda. Los objetivos que tiene planteado esta norma es, como decíamos antes, integrar definitivamente a esos sectores que hoy están en la informalidad y, como vos bien decías, se trata de un esquema de transición de 4 años. ¿Sí? Lo que se otorga es un beneficio, en las próximas placas creo que están, beneficios fiscales, ¿sí? Lo que hace la AFIP, una vez que siempre sea aprobada esta norma, sea reglamentada de esta manera, que van disminuyendo gradualmente hasta completar su integración como el otro monotributista, el que ya viene siendo monotributista de esa manera, y pasan al régimen general. ¿Quiénes van a poder acceder a al régimen? A este régimen. Bueno, todos aquellos que se encuentran en la informalidad. O sea, todas aquellas personas que hoy se encuentran en la informalidad van a poder acceder al régimen. Quienes estén iniciando una actividad, estamos hablando siempre de la categoría A, B y C, ¿sí?, que son las más bajas de todas. ¿Sí? Quienes estén en empezando una actividad, los que estén en las categorías más bajas desde el inicio de la pandemia, esto es desde marzo del 2020,
Los monotributistas sociales, esto es optativo, porque ya son monotributistas, pero como son muy poquitos, digo, ahí cada uno deberá definir qué es lo que quiere hacer. Los que no registraron actividad económica en los últimos 5 años, hasta la categoría C, y no van a poder acceder a esto quienes tengan otro trabajo en relación de dependencia o con una jubilación, que era lo que comentábamos antes. Los inscriptos en la AFIP tampoco, pero que no registran actividad económica en los últimos 5 años calendarios, esos van a poder acceder, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios impositivos que tiene este régimen? Está en la próxima placa. Hasta la categoría C tiene 970.000 pesos de facturación anual. Quedarán exentos de pagar el componente impositivo durante 4 años. 2 años no pagarán el aporte jubilatorio, otros 2 abonarán la mitad. La obra social será optativa. Serán beneficiados, acá hay que prestar un poquito de atención, de programas nacionales del Ministerio de Salud o del Centro de Atención Primaria de Salud. ¿Esto significa qué? Porque esta es una discusión que tienen muchos. Las obras sociales no estaban muy de acuerdo con esta discusión porque no querían aceptar gente que no hacía aportes. Porque básicamente es eso. Entonces, lo que se terminó definiendo es que lo que vendría a ser la obra social, la cobertura de obra social, no la va a brindar las obras sociales que conocemos todos, sino que la va a brindar el Ministerio de Salud a través de esos programas nacionales o en esos centros asistenciales que son... Después encontrás que por más que pagues el componente de obra social, las obras sociales no quieren incorporar a las personas. También, digamos, cuando vos pagas el monotributo, el componente de obra social, si vos querés, por ejemplo, incorporar a tu familia, tenés que pagar un plus, está esa posibilidad, pero no resulta similar a lo que aporta un trabajador en relación de dependencia. Ahora, con esto, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, con salir un poco de los planes sociales? ¿Lo ves como que tiene que ver? Porque acá faltaría el incentivo del trabajo. O sea, no hay como un incentivo o una opción de generar puesto de trabajo, pero sería también, forma parte de esta salida de los planes sociales. Bueno, cuando esta parte del monotributo productivo, claro, esta parte ahí me llamó la atención lo de la economía popular. Lo de la economía popular, lo que se busca es que esos sectores que hoy son marginales respecto de la Administración Federal de Ingreso Público, digo, no hay ningún control sobre eso, ni no hay ningún tipo de aporte sobre eso. Bueno, esto lo que incentiva es el pasaje a la formalidad de todos esos sectores. Claro. Ahora, también es cierto que vos te podés encontrar, vos decís, bueno, la generación de trabajo. Bueno, que una persona tenga la posibilidad de ser cuentapropista es una generación de trabajo. Después, digo, que tenga sus herramientas, pues, como en algún momento explicaba el exministro Daniel Arroyo, decía, bueno, hay que dar microcrédito para la generación de herramientas, bueno, para que la gente pueda comprar herramientas para poder trabajar. Si esa persona no está formalizada, no puede acceder a ningún tipo de microcrédito. No. Entonces, porque ninguna entidad financiera, no importa si se hace un fideicomiso, digo, en algún lugar tiene que estar formalizada. Miren lo que pasó con el IFE. Sí. El IFE, cuando el Gobierno Nacional dijo, bueno, vamos a poner plata para estas personas que están en la informalidad y en el medio de la pandemia no tienen ninguna forma. El monotributistas, el de 150.000 pesos. El crédito monotributista, pero ahí en el IFE, ¿qué era lo que sucedía? Dijeron, bueno, que lo cobren con tarjeta de débito. Y se encontraron con que de los 9 millones que entregaron, había 5 millones que no tenían cuenta bancaria. Entonces no estaban registrados, básicamente, estaban por abajo del radar del Estado. Hoy el Estado sabe que ese grupo son 9 millones de personas. Entonces, son 9 millones de personas, con lo que decíamos antes, contra 6 millones de personas, que es el trabajo formal, lo que hoy se conoce como el trabajo formal. Entonces, esto lo que busca es que buena parte de esos 9 millones de personas que tienen su emprendimiento, ¿sí? El que corta el pasto, por ejemplo, el que se dedica a arreglar jardines, bueno, que tenga la forma de facturar, pero que facturar no le signifique que el negocio, porque no cobra tanto, que el negocio se le caiga de alguna manera. Bueno, esto lo que busca es eso. Y aquel que no tiene trabajo, que tenga la posibilidad de emprender. Si sabe de algún oficio, lo puede hacer en la formalidad y tener una cobertura, que es muy importante tener una cobertura, por mínima que sea, una cobertura de salud. Porque hoy las obras sociales no los aceptan. David, el proyecto habla, si vos tenés un plan social, ¿podés inscribirte además como monotributista? O a lo mejor por un tiempo vos podés mantenerla, digamos, ser monotributista de una categoría baja, pero a la vez tener un plan social. A ver, en principio no hace referencia a los planes sociales.
porque lo que busca también el Ministerio de Trabajo, aunque no está en este proyecto, es la convergencia. ¿Vieron lo que sucedió con los trabajadores rurales? Que lo que se definió era que vos lo que tenías era que tenés muchos trabajadores de lo que se denomina golondrina, que entre el costo de trasladarse de un lugar a otro y la posibilidad de perder el plan social, definían quedarse, claro, y no ir a trabajar. No que no querían ir a trabajar, sino que el costo era muy caro para trasladarse, claro, y perdían la posibilidad del plan social. Y no solo eso, sino que se trasladan para una cosecha en particular, con lo cual el resto del año no sabían cómo sobrevivir. Entonces se definió que durante un tiempo aquellas personas que tienen un plan social, pero que forman parte de lo que se conoce como los trabajadores golondrina, puedan convivir las dos cosas. Porque lo que terminaba sucediendo era que no le servía a nadie. Los trabajadores no podían ir porque claro, durante el resto del año no tenían otra forma de subsistir. Y los empresarios, en este caso el sector agropecuario, perdía la producción porque no tenía trabajadores. Claro. Entonces, de esa manera lo que hicieron fue esa convivencia. Esto es lo mismo, digo. Aparte, vos cuando pasás a una persona a la formalidad con el monotributo, si empieza a crecer su capacidad de facturación, eso lo conoce el Estado, que es quien también te entrega el plan social, y empiezan a convivir las dos cosas hasta determinado tiempo. En determinado tiempo el plan social se cae, que es la idea, esta famosa idea del famoso pasaje del plan social claro, al trabajo formal. Esto sería una solución, un principio de solución, por lo menos así está planteado. En lo que tiene que ver con lo que decíamos de los beneficios previsionales, el componente previsional va a estar exento para las categorías A, B y C el primero y segundo año, el tercero y cuarto año van a abonar el 50%. En el caso de las categorías D superiores, van a estar exentos el primer año, el segundo año el 25% y abonarán el 50 y el 75% a la categoría que les corresponda el tercero y cuarto año respectivamente. Claro. Estas son categorías más altas, con facturaciones más altas, pero eso también tiene que ver con el pase a la formalidad. Digo, que son sectores que están... Sí, igual también con el monotributo, este tema del aumento de las categorías que no fue a la par de la inflación, por lo tanto, cada vez esas categorías se están quedando con menos posibilidades de facturación. La recategorización que ahora viene en enero seguramente te sube porque claro, facturaste más con relación a la inflación que lo que venía a hacer lo que aumentó el límite de la categoría, por lo tanto hay muchos que van a subir directamente. Bueno, claro, ahora en enero la recategorización es del 26%. Sí. A partir del 1 de enero sube la cantidad, sube un 26% tu límite de facturación, pero también sube un 26% la cuota que tenés que pagar de el monotributo. Digo, por último, el monotributo productivo, que es esto que veníamos hablando, que tiene que ver con la economía popular, bueno, ese va a ser gratuito y no va a abonar ninguno de los dos componentes, ¿sí? Va a estar exento del componente impositivo, y del de salud va a gozar de los planes que tiene nacionales de salud que tiene el gobierno nacional. Respecto de el aporte previsional, va a estar exento el primero y segundo año, y a partir del tercer año ya empieza a aportar para la jubilación, básicamente. Claro. Con lo cual lo que se busca es darle aire a este sector, que es lo que decíamos el productivo, para que genere un colchón a la hora de entrar al monotributo. Porque lo que sucede es eso, digo, cuando alguien se hace monotributista, todos los meses tiene que pagar, porque si no empieza a acumular deuda. Y si todos los meses tiene que pagar, pero su trabajo no es tan estable como para todos los meses tener que pagar, por ejemplo, de vuelta, un trabajador rural que no tiene todos los meses por ahí ingresos, bueno, esto le genera un alivio, porque al sacarle los componentes impositivos, al sacarle los componentes de salud, bueno, la cuota queda muy chiquita. Claro, y eso el Estado enseguida lo sabe, porque queda registrado. Cuando no paga y sabe cuánto es lo que recauda mensualmente. No paga ni factura. Claro, no paga ni factura, porque aparte como la factura es digital, ya no existe más la factura en papel, es digital, con lo cual cada vez que alguno emite una factura, instantáneamente la Administración Federal de Ingresos Públicos lo sabe, lo mismo que cada vez que te llega el ingreso de esa factura. Claro. Fíjense que cuando alguien hace una factura le dice las opciones, cómo va a cobrar. Cheque, en efectivo, bueno, digo, hay todo un detalle, es muy simple hacer una factura online, pero hay todo un detalle
que hace que la Administración Federal de Ingresos al Público... Sí. Claro, pero sí, digo, hoy por hoy, la inteligencia de los estados tiene que ver con el tener información y poder cruzarla. ¿Se acuerdan que en un igual momento... vos tenés el apartado, lo que sabemos de vos o algo así, que es un título bastante escalofriante porque saben un montón de cosas de vos, pero al mismo tiempo tenés que hacer la declaración jurada poniendo exactamente los mismos datos que ellos te presentan. Cuánto tenías al 31 de diciembre, cuánto gastaste de tarjeta de crédito, todo eso que ellos ya saben, pero que lo tenés que declarar vos mismo. Incluso ahora lo de la recategorización de monotributo es más simple porque una vez que vos ingresás te sube o te baja de categoría directamente. Antes tenías que declararlo vos y hacer el cálculo. Ahora te dice... De acuerdo a lo que vos ahora facturaste. Te invito a cambiarte de categoría. Claro. Pero bueno, supongo que todos habrán visto hoy la tapa de los diarios donde habla de un incremento en lo que va a ser el servicio de gas y el servicio de electricidad alrededor del 20% para el primer bimestre. ¿Por qué? Porque se avanza en la segmentación. Todos estos datos, monotributo, cuánto factura, cómo factura... ¿Se acuerdan que en algún momento la AFIP hasta le pidió a las personas si mandaban a sus hijos a escuelas privadas, a qué colegio privado lo mandaban, para saber cuál era el gasto de cuota de la escuela? Bueno, toda esa información es la que conforma la posibilidad de que vos puedas segmentar a la población respecto de sus gastos y sus ingresos. Y a la hora de segmentar a la población por gastos y por ingresos, puedas saber si esa persona merece el subsidio a la energía, por ejemplo, o no, o tiene la posibilidad de cubrir la totalidad de la factura. Digo, porque si uno piensa en Puerto Madero, en el barrio de la ciudad de Buenos Aires, uno dice, bueno, seguramente el 100% de las personas que habitan en Puerto Madero, en las torres de Puerto Madero, puede cubrir el 100% de la factura. Ahora, es el límite de $3.700 el metro cuadrado, son muy pocos los barrios que tienen. Puerto Madero, casi seguro, casi todo, pero después algunos sectores. Pero digo, vos después te podés encontrar con un montón de barrios en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde convive... ¿Alguno? Donde convive gente con mucho poder adquisitivo, gente de clase media, gente con menos poder adquisitivo. Bueno, la forma de segmentar ya no te sirve el barrio. Tenés que segmentar con inteligencia respecto de ese Y hay tipo de también cosas. algunos datos que a lo mejor pueden servir o no, porque vos podés llevar a tus hijos a determinado colegio, que puede ser muy caro, y a lo mejor vos no lo pagás, se lo paga un familiar. Te lo paga un familiar, tenés una beca, tenés tenés una un beca. beneficio, algo. Obvio. No, eso no forma parte. Está bien que el colegio te orienta un poco en lo que es el nivel, porque tampoco puedes mantener sino ese nivel de vida en el colegio que lo mandas, pero es un tema mío, como lo pago en ese caso. Exactamente. Bueno, a ver, hablando del tema de números, hablando de impuestos, hablando de ingresos y de egresos, en definitiva, el diputado Stefani, el diputado del Frente de Todos, del Juntos por el Cambio por la provincia de Tierra del Fuego, habló de esta manera. Primero lo veo negativamente. Yo creo que los gobernadores hay que incentivarlos para que generen su matriz productiva, para que generen desarrollo económico. Nosotros vivimos en una provincia potencialmente rica. Nosotros le damos gas a 3/4 de la Argentina. Nosotros podríamos hacer licuefacción de gas y exportar gas desde Tierra del Fuego a otros países del mundo en buques tanque. Nosotros somos la provincia más cercana a la Antártida. Hay más de 22 países en la Antártida que necesitan servicios. Tenemos petróleo, tenemos pesca, tenemos turismo. Somos una provincia potencialmente rica que no se desarrolla porque el gobierno provincial tiene el 90% de sus recursos asegurados por el goteo de coparticipación. La Argentina tiene problemas intangibles. ¿Cuáles serían los problemas tangibles? Y los problemas tangibles serían no tener petróleo, no tener pesca, no tener turismo. ¿Qué es lo intangible? Es lo que tenemos que diseñar nosotros para extraer eso, para generar empleo y para generar riqueza. Esos problemas no los podemos resolver porque el 90% de los recursos provinciales con los cuales se pagan salarios, como te decía antes, a veces de manera directa o de manera indirecta, porque también hay en estas provincias patagónicas una corporación público-privada que vive del Estado, el 80% de la población termina viviendo dependiendo de parte del Estado.
Bueno, ahí estaba el diputado Héctor Tito Stefani de Juntos por el Cambio por la provincia de Tierra del Fuego, dialogando, entre otros, con Daniela Mosetic. Era yo. Exactamente. Y hablando de Dani, vamos a hablar de otro proyecto, ¿no? Hablamos de ese proyecto que sale de lo que sería la media, porque la media vienen a ser temas que están relacionados con lo económico, sí. Pensando en sesiones extraordinarias, en el temario de sesiones extraordinarias, y que es el Consejo de la Magistratura, que el propio Consejo le está pidiendo al Ejecutivo que ese tema lo introduzca para debatir en sesiones extraordinarias, y además el Consejo le envió notas tanto a la presidenta del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente, para que esto sea tratado en el menor tiempo posible. Sabemos que es un tema que también requiere debate porque es una reforma, es un tema que la verdad que había quedado atrás, porque la reforma había sido en el 2006, impulsada por Cristina Kirchner, esta reforma del Consejo de la Magistratura. 15 años después, la Corte Suprema declara que esa conformación es inconstitucional. Entonces, llama a realizar una nueva ley para determinar quiénes van a ser los nuevos integrantes de este Consejo de la Magistratura. Esto sucedió en diciembre. Generalmente diciembre es un mes que ya empieza a relajarse y habla. En diciembre impone que tiene que estar resuelto antes de abril. Por lo tanto, algo durante el verano se va a tener que charlar de este tema, o por lo menos ver, bueno, el proyecto ya está, ¿qué propone la oposición? A ver, se entiende que tendría que tener cierto consenso. Ya tenemos experiencias de temas judiciales que no han tenido consenso y no fueron ni para atrás ni para adelante. Y como hablábamos también el otro día, se suma a la vacante de la Corte también, que a veces por ahí, sé que son temas paralelos, pero en este ámbito judicial puede ser moneda de cambio en algunos casos. A ver, necesita el número de Juntos por el Cambio, ver cómo se puede lograr, por supuesto, lograr la mejor conformación de acá a largo plazo. Y bueno, y también resolver este tema de la Corte, que está con un integrante menos. Hablamos del Consejo de la Magistratura, lo que propone el Poder Ejecutivo, este proyecto que llegó de parte del Poder Ejecutivo, ampliar de 13 a 17 los integrantes del organismo que elige los jueces. Ahora, incrementar en 4 integrantes a lo que tiene hoy y alcanzar una representación más equilibrada e incorporar también el cupo femenino. Un tema que sabemos que en 15 años esto ha cambiado un montón. Claro. Un dato respecto a lo que vos recién decías de los tiempos, los plazos que hay. Sí. El Consejo de la Magistratura le mandó una carta al presidente de la Nación, a Massa, a Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que llame extraordinarias, para que se haya tratado este tema. Y lo que decidieron, también hubo una votación interna, que lo que se decidió es avanzar en lo que son las votaciones para los candidatos a ocupar los cargos nuevos. Porque ahí tienen que aparecer los colegios de abogados, tiene que aparecer el Poder Judicial. Entonces, eso lo tienen que resolver internamente para poder presentar candidatos. Porque va a tener, la idea de este proyecto es que haya, a ver, que baje un poquito la proporción de la representación política, incrementando en esos 4 integrantes que no sean del ámbito político para bajar un poco esa incidencia que estaba siendo fuerte. El proyecto ingresó por el Senado. No hay modificaciones en el proceso de selección de los jueces ni en la remoción, un tema que puede facilitar un poco los acuerdos porque, a ver, si tengo en cuenta el Ministerio Público Fiscal, que precisamente estaba ahí en el tema de selección y remoción, fue uno de los puntos de la discordia. En este caso no se tocarían este proceso de selección de jueces y la remoción, y se mantienen precisamente las mayorías agravadas, lo mismo que lo que hablábamos del Ministerio Público Fiscal. El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994, una de las tantas cosas que se incorporó y que ya estamos acostumbrados, pero no tienen tantos años en la historia. Y en esos 4 integrantes se prevé sumar un juez, un abogado, un miembro del ámbito académico y otro del ámbito científico. Ahí están los 4 integrantes y el Ejecutivo se anticipa a un planteo que debe resolver la Corte Suprema sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma del 2006. Fueron casi en paralelo, está en la primera parte de diciembre. Se anticipó que
generalmente se sabe que tal día la Corte va a fallar sobre tal tema. Ya tenían información. Ya tienen información. No, bueno, se anticipa. Ya se sabe y, bueno, cómo va a actuar el Poder Ejecutivo. Así que ese proyecto ingresa en el Senado, ya ingresó en el Senado, por lo tanto debería empezar a hablarse en la Cámara Vecina. Claro. Y bueno, la expectativa, a ver, muchas veces lo que sucede cuando está claro el temario, antes del 31 de diciembre el presidente hace esta convocatoria. Ya tendría que ser. Igualmente lo puede hacer durante enero. Y recordemos, en las sesiones extraordinarias, a diferencia de lo que ocurrió en esta prórroga de ordinarias que vence pasado mañana, solamente se pueden tratar los temas que están en la lista que propone el Poder Ejecutivo. No necesariamente son proyectos del Ejecutivo, pero son aquellos que el Ejecutivo le da luz verde. Por lo tanto, este podría ser uno de los temas. No va a ser sencillo la discusión, más que nada también porque no tiene nada que ver con lo económico, que podría ir en la agenda. Claro. Pero creo que está dentro de las prioridades. El problema es que no tiene nada que ver con lo económico y que hace mucho ruido. Porque es una discusión difícil la que se va a presentar con el Consejo de la Magistratura entre el oficialismo y la oposición. Entonces, la verdad que todos los demás proyectos ya son difíciles entre el oficialismo y la oposición, con lo cual uno nuevo, que no es de extremo interés para la Casa Rosada, por lo menos en el corto plazo, le complicaría otras discusiones. Claro. Y ahí es donde está la duda. Por eso, el Consejo de la Magistratura, y teniendo en cuenta el fallo de la Corte, que le da un plazo bastante corto respecto del plazo que se tomó para decidir. Y que además le da un plazo corto y en el medio hay un mes de enero, tenés 30 días que ya tenés que sacarlo de medio. Que hay feria. Claro, hay feria, porque el inconveniente ahí no sería el trabajo parlamentario, porque pero también la feria judicial, que en esto para reunirse, para decidir, para quienes están presentes, para quiénes van a ser por ahí estos representantes, las propuestas, o cómo sería mejor conformarlo en enero el Poder Judicial, que también durante la pandemia tuvo sus lentitudes, sus inconvenientes para funcionar, ni te digo en feria judicial en enero. Bueno, digo, la cantidad de años que se tomó la Corte Suprema para definir sobre esto, que es un tema muy, muy importante, respecto del resultado. Le dice, ¿se tomó cuántos años? 15. 15 años. Se tomó 15 años y les da 5 meses para resolverlo. Digo, me parece que hay una diferencia bastante notoria entre lo que consideraron razonable para resolver y lo que consideran razonable para que la política resuelva. Claro. Digo, como vos decías, en el medio de una feria no hay sesiones ordinarias, con lo cual deberían estar en extraordinarias, si no le quedaría un mes desde que aparecen las sesiones ordinarias. Tenés que rápidamente estar pensando en cómo acercás posiciones entre el oficialismo y la oposición sobre estos temas, que hablando con Tonelli, ayer marcaba que hay ciertas, más allá de que hay diferencias, pero hay ciertas coincidencias en torno a la representación política que puede tener el Consejo. Por ahí tendría más inconvenientes si fuera a aumentar esta representación política y quiénes serían y cómo se elegirían. Pero es como que tira la pelota también del otro lado, jueces, académicos, entonces te quedaría por fuera de esa influencia, entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, son 4 meses, ni siquiera 5, 4 meses, porque creo que es a mediados de abril el plazo, así que a ponerse a trabajar con lo que te decía, lo de la vacante de la Corte. Y recordemos también que está vacante el puesto de Procurador General de la Nación. Porque eso nosotros lo ligamos a la reforma en el Ministerio Público Fiscal, pero ¿qué sucedió? Luego de intríngulis de Rafecas sí, Rafecas no. Sí, claro. Eso fue posterior, pero el lugar está vacante. Más allá de la disputa política, son lugares que se deben ocupar. Claro, y tenemos la reforma judicial que necesita la justicia una reforma, que no es a lo mejor la reforma que había planteado el Frente de Todos desde el Senado Nacional y que quedó paralizada acá en la Cámara de Diputados y que terminó cayendo por la renovación parlamentaria, pero lo cierto es que una reforma de la justicia también es necesario avanzar, y en el medio también tenemos otras instituciones que necesitan también normalizarse, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que hace años que sigue estando con un titular interino
como está hoy la Procuración General de la Nación, ¿no? Me parece que hay una serie de discusiones respecto a las instituciones que el Congreso tiene que avanzar en algún momento. Sí, exactamente. ¿No? Además, porque, por ejemplo, lo del procurador, no es la primera vez que están trabados, pero no sería la primera vez que se elige un procurador general de la Nación por esos 2/3 que impone la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que no puedan llegar? Si es una figura de consenso, evidentemente en el ámbito judicial hay alguien que puede reunirlo, seguramente. Encontrar a alguien idóneo, alguien que pueda ocupar ese rol. Desde lo político están los frenos, ¿no? Bueno, veremos a ver si hay consensos. Lo cierto es que, tanto por lo que nos comentó Dani y tanto por lo que nos comentó David, temas hay y muchos. Ahora es tiempo de pausa en esta edición, en el análisis, y regresamos en un par de minutos nada más. Te informamos, dialogamos, tuvimos consenso. Diputados y diputadas de la oposición. demostramos pluralidad. Diputados y diputadas del oficialismo. Demostramos federalismo. Tuvimos innovación. Tuvimos análisis. Desarrollamos tecnología. Tratamos cada proyecto de ley. Transmitimos todas las comisiones. Transparentamos el trabajo de diputados y diputadas. Transmitimos todas las sesiones. Destacamos la cultura. Te contamos la realidad de los barrios populares. Diversidad de género. Debatimos. Te acercamos a los diputados y a las diputadas. Visibilizamos el trabajo parlamentario. Todo lo que sucedió en el Congreso Te lo contamos nosotros. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien, seguimos aquí en el análisis por Diputados Televisión y seguimos analizando en parte aquellos temas que presuponemos que van a estar en un periodo de sesiones extraordinarias, los temas que tienen que ver con lo económico, decíamos y señalábamos, bien nos decía David, respecto a algunos de los temas que han ingresado, proyectos que han ingresado en las últimas horas al Congreso de la Nación, provenientes del Poder Ejecutivo, una simplificación de monotributo, buscando la inclusión, en definitiva, de aquellos trabajadores que hoy están en negro para que estén en la economía formal en la República Argentina. Proyecto de ley de compra argentino. David, ese es uno de los temas también centrales para discutir en torno a diferentes proyectos que van marcando la agenda económica del Gobierno Nacional, ¿no? En extraordinarias. Sí, en extraordinarias lo más probable es, como venimos diciendo, es que el temario gire por lo económico. Claro. ¿Sí? Lo político, como decíamos recién, va a quedar medio relegado. Claro. En especial todo aquello que en el Ejecutivo y en el oficialismo sepan que en un escenario de pseudo paridad, como es el que vive hoy la Cámara de Diputados entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sea muy pero muy difícil conseguir los votos como para lograr esa diferencia que le permita al oficialismo imponer. Sí. David, ¿y qué temas podrían estar tratándose en extraordinarias? Uno que seguramente, bueno, lo que decíamos monotributo, pero uno que seguramente va a estar en extraordinarias es el plan plurianual. Seguramente, hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la Argentina ya está en condiciones de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En algún lugar, esto es la respuesta a lo que hace unos días atrás dijo el Fondo Monetario Internacional, que todavía no están dadas las condiciones para acordar con la Argentina. Bueno, la Argentina entiende que sí, que están dadas las condiciones como para cerrar un acuerdo. Para eso hace falta el plan plurianual. Si en el caso de que la Argentina cerrara un acuerdo en el próximo mes, que es algo muy difícil, pero bueno, vamos a suponer que seguramente va a entrar al Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos aquellos proyectos de ley que tienen que ver con los sectores productivos que en el Ejecutivo entienden que son primordiales para el crecimiento en la pospandemia. Recordemos que este año la Argentina va a terminar creciendo alrededor de un 10%. La estimación para el año que viene es mucho menos, de un 4%. ¿Sí? En general, eso es lo que estaba escrito en el presupuesto, que no se aprobó. En general, los presupuestos dicen menos de lo que en realidad cree el gobierno que va a crecer. Pero en este caso el presupuesto dice más de lo que los organismos internacionales dicen que la Argentina va a crecer. Así que hay una duda ahí respecto de qué es lo que le puede llegar a pasar a la Argentina, teniendo en cuenta también
la restricción que tiene históricamente, que es la escasez de dólares. Si la Argentina no consigue dólares, lo más probable es que ese crecimiento quede estancado porque necesita dólares para poder seguir incrementando. Entonces ahí te vas a encontrar con que tenés el plan plurianual, un acuerdo con el Fondo Monetario si es que existe, la ley de movilidad sustentable, la ley para el sector agropecuario, claro, que son todos esos créditos. De agroindustria, claro, que son todos esos créditos de alguna manera subsidiados para ese sector, monotributo, leyes que apunten a lo laboral y leyes que apunten a lo productivo. Claro. Esos van a ser los ejes en donde se va a concentrar el gobierno nacional a la hora de pensar extraordinarias. Y una ley y un proyecto de ley que tiene que ver con lo energético. Sí, ese es el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Digo, esto es uno de los que se va a presentar, que se va a tratar en extraordinarias, una vez que llegue, se publica en el boletín oficial el llamado a extraordinarias. Este es un régimen... proyecto que puede traer ahí otra vez diferencias, de acuerdo, me da la sensación de lo que vimos con biocombustibles, por ahí una agrupación más por provincias que por bloques, ahí, porque provincias que están interesadas en este régimen de incentivos o de lo que ahí nos explicaba, por ejemplo, desde Tierra del Fuego, cómo son me acuerdo de Jutro hablaba de este tema, las diferencias entre las provincias, lo que necesita cada una, lo que están reclamando, y otras provincias que no tienen nada que ver con esta producción y que por ahí significa resignar fondos, claro, o no están de acuerdo o prefieren que ese dinero vaya a otra cosa. Bueno, claro, cuando uno entiende que el dinero es fungible, ¿esto qué significa? Que bueno, puede ser que esté pensado por una cosa, pero termina siendo para otra cosa. Ahora, lo que está claro es que en la Argentina el dinero es fungible y es escaso. Claro. Con lo cual, lo que va a un lado significa que el otro no lo recibe. Si hubiera para todos, claro, está perfecto. Esto es, para ponerlo en términos simples que se entienda, y es una discusión que se dio este año en la Cámara de Diputados, es la ley de subsidios para las zonas frías en la Argentina, respecto de la ley de subsidio. Digo, uno es un subsidio al gas. No hubo ley de zona cálida. No, claro, uno es un subsidio al gas, que es la que se aprobó, al gas del consumo residencial, y el otro era un subsidio al consumo eléctrico para las zonas de altas temperaturas. Claro. ¿Sí? Entonces vos ahí lo que tenías era las provincias del norte diciendo por qué hay una diferencia en el tratamiento que tienen los que viven al sur del país respecto de los que viven al norte del país. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Dani respecto de cómo se agrupan por provincia. Digo, ahí los que vivían al sur no importaban si eran de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, de los partidos provinciales. Todos iban hacia el mismo lugar. Bueno, lo mismo sucede con el norte. En el caso del régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas, hay unas placas que nos van a ir explicando un poquito de qué se trata. Lo que busca, obviamente, es crear una serie de regímenes y programas de promoción y apoyo para la exploración, producción y extracción del gas y el petróleo. Y esto, respecto a lo que decía Daniela, mirá, vos por un lado vas a tener un sector que te dice... o un grupo que dice, bueno, démosle incentivos a la industria petrolera, ¿sí? Y otro sector que dice, no, pará, ¿por qué no le damos incentivo a la industria verde? Claro. Al litio, a... Es que ahí se va a generar esa discusión respecto a las provincias que tenían el régimen de biocombustible, que se vieron, dijeron, perjudicadas por el cambio de la norma. Bueno, acá vos vas a tener la discusión, para ponerla en blanco y negro, te va a quedar Vaca Muerta a un lado y del otro lado el triángulo del litio en el norte del país. Claro. Esas como son las dos caras de la misma manera. Pero esto apunta básicamente a las inversiones hidrocarburíferas, teniendo en cuenta que son procesos de muchos años de exploración y de inversión para después la extracción. Entonces va a tener una vigencia, en el caso de que sea aprobado de esta manera, una vigencia de 20 años. Todos estos son proyectos del Ejecutivo. El autor del proyecto es el Ejecutivo. Una vigencia de 20 años. Tienen como objetivo principalmente impulsar inversiones e incrementar la producción para el autoabastecimiento y las exportaciones de hidrocarburos. El tema de los hidrocarburos
y la energía en general es muy importante para algo que es fundamental para lo que venimos hablando siempre que hablamos del crecimiento de la Argentina, la generación de dólares. Claro. Que no se te vayan dólares por importar energía y que te entren dólares por exportar energía. Pensemos, estos 2 últimos días fue récord en el consumo de energía eléctrica. Eso significó que la Argentina tuvo que importar energía eléctrica. Eso significó la salida de dólares. Esto apunta a tener un autoabastecimiento respecto de la generación de gas y petróleo, que hace que puedas contener esa salida de dólares y hasta puedas generar ingresos de dólares. Promueve la industrialización de hidrocarburos y derivados. Otorga estabilidad fiscal y beneficios sobre la producción incremental. Esto significa, si vos todos los años vas creciendo en lo que vas produciendo, bueno, esa parte de crecimiento tiene un beneficio fiscal, ¿sí? Con lo que vos ahí incentivás a las empresas a que sigan incrementando la producción. ¿Para qué? Para que sus costos vayan bajando desde ese lugar. Y después hay incentivos impositivos para los pozos de baja productividad. Hay una zona en el país, digo, porque todo el mundo habla de Vaca Muerta, pero hay otros lugares donde hay pozos petroleros, por ejemplo, y eso, un ejemplo de eso es Chubut, claro, que tiene otro tipo de producción petrolera y otro tipo de petróleo que son de menor calidad y entonces tienen baja productividad. Crea un consejo de inversiones hidrocarburíferas, fija una cuota de la producción incremental para el mercado interno y para exportar, ¿sí? Esto es muy importante respecto de vos incentivás, porque vos lo que le decís es a las empresas, bueno, tanto de lo que vos producís se tiene que quedar en el mercado interno, el resto lo puedes exportar. Entonces, las empresas dicen, bueno, si yo incremento mi producción, tengo beneficios fiscales y es de libre disponibilidad, claro, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Lo exporto porque lo vendo en dólares. Bueno, acá lo que le dicen es, sí, pero parte de lo que incremente de producción se queda en el país. ¿Sí? El resto lo puedes exportar, pero parte, porque yo aparte te voy a dar beneficios fiscales sobre eso. Entonces, el resto lo puedes exportar. Autoriza la libre disponibilidad entre el 20 y el 50% de las divisas para las exportaciones autorizadas. ¿Esto qué significa? Respecto de esta parte incremental que vos vas a destinar a los mercados externos, que vas a cobrar en dólares, las empresas pueden decir, bueno, ¿saben qué? Yo no voy a ir a ese negocio porque después no puedo acceder a esos dólares, claro, que después tengo que girar a mis casas matrices. Pensemos que son todas, las empresas petroleras son todas multinacionales, con accionistas en el resto del mundo que todos los años esperan sus dividendos. Claro. Frente a la escasez de dólares no se puede girar. Bueno, lo que le dicen es, de ese crecimiento, entre el 20 y el 50% de las divisas que se obtengan van a estar autorizadas para que ustedes las puedan enviar a sus casas matrices como ganancia. Claro. Sin ningún problema, porque hoy lo que pueden hacer es utilizar dólares para la compra de equipamiento, que es necesario para la producción, pero no para enviar como ganancias a las casas matrices. Exacto. Digo, este proyecto es un proyecto que se viene discutiendo hace rato con la industria petrolera, digo, pensando principalmente en Vaca Muerta, porque digo, hay que pensar que Vaca Muerta hoy convive con el mote de ser quien va a salvar a la Argentina de alguna manera desde el punto de vista de la generación de dólares, pero el mote también de ser de, apúrense porque se quedan antiguos respecto de las nuevas energías. De camino que se queda. Entonces, frente a eso, los incentivos, lo que buscan, digo, porque la Argentina tampoco quiere perder la oportunidad de tener un lugar de riqueza como Vaca Muerta, que el cambio energético que está llevando el mundo adelante lo deje obsoleto. Claro. Antes de que lo puedas utilizar. Y sí, claro, el mundo está trabajando y está pensando en energías renovables. Claro, bueno, por eso digo, lo decíamos al principio, la contracara de esto es el triángulo del litio en el norte del país. Esto no sé si esto merece un llamado extraordinario. Esto no sé si resulta algo urgente. A ver, tranquilamente se puede tratar en ordinarias y charlarlo como corresponde. Sí, ¿no? Digo, extraordinario sería algo que, bueno, por ejemplo, lo que estamos hablando de la reactivación económica inmediata, o medidas, o beneficios, o impuestos a las ganancias, o como hemos vivido el año pasado, el tema del monotributo también. Pero esto no sé si merece, ¿no? Dentro de lo que uno entiende que es extraordinario, que este receso parlamentario, que incluso están trabajando hasta hoy mismo en el Senado, no sé si es un tema que
como para sacar apurado, ¿no? Me parece. Sí, a ver, no es un tema para sacar apurado, como vos bien decís, porque la industria petrolera tiene mucho recorrido. Ahora, es un tema para sacar apurado porque la industria petrolera ya está pensando también en su reconversión. Digo, en el mundo está pensando en su reconversión. Entonces, de vuelta, la Argentina tiene Vaca Muerta y tiene una posibilidad muy grande en Vaca Muerta, pero si no apura ciertos procesos, digo, Vaca Muerta lleva ya 10 años y todavía sigue siendo la promesa de, digo, ha crecido muchísimo, pero sigue siendo la promesa de. Entonces, si no apura un poco la producción, lo que le va a pasar es que se va a quedar obsoleta, que el mundo va a dejar de consumir petróleo porque va a consumir energías alternativas y vos podés tener un montón de petróleo, pero puede ser que no te sirva para mucho, o sea, más allá del consumo interno. Y lo que la Argentina busca con esto es generar divisas, más allá de suplir las importaciones. Eso es como el primer paso, pero el segundo paso es, bueno, ¿qué exportamos? Bueno, exportamos productos agroganaderos, agrícolas, productos ultraprocesados. Bueno, exportemos petróleo, que es de alto valor agregado. Bueno, eso es lo que busca hoy la Argentina con este tipo de proyectos, incentivar inversiones que son multimillonarias y que llevan mucho tiempo. Bueno, mientras más rápido vos le des a estos sectores la famosa estabilidad jurídica, más rápido vas a conseguir que empiecen a definirse las inversiones. Más teniendo en cuenta que, como sucede con todas las multinacionales, y en el caso de la industria petrolera, que están las mismas en casi todos los lugares del mundo, bueno, definen inversiones. No es que hacen inversiones. Dicen, bueno, ahora vamos a invertir en tal lugar del mundo. Ahora después vamos a invertir en otro lugar del mundo. Y este proyecto termina reemplazando el proyecto que el Ejecutivo había enviado al Senado de la Nación y que estuvo ahí... Que estuvo durmiendo el sueño de los justos. Muriendo ahí en el Senado, ¿no? Sí, creo que fue el secretario de Energía, Martínez, fue una vez a hablar sobre el proyecto, no sé si a defenderlo, pero por lo menos hablarlo, y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Nunca más avanzó. Sí, hay como que a veces no en este caso, pero a veces entre el Senado y el diputados hay como un bache también, pero ¿no? me parece que ahí el bache estuvo directamente en el Senado. En el Senado. Un pozo, sí, claro. Sí. Llegó el funcionario, pero no se dio curso a esto. Claro. Por ahí también evitando esto de que se produzca este bache en el medio y tratar de que los proyectos salgan consensuados, al menos desde el frente de todos en las dos cámaras. Claro. Porque incluso varios de los problemas de estos baches entre una cámara y otra tienen que ver con el propio frente de todos. Sí. Que una vez que llegan a diputados no es todo lo que el Senado aprobó, incluso leyes que tuvieran, proyectos que tuvieran alta cantidad de votos, que una vez que llegan acá a diputados, donde los matices del frente de todos son mayores, donde las representaciones de poder también son fuertes y hay proyectos que no pasan en la línea. Bueno, sin ir más lejos, lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Senadores con la discusión de bienes personales es un proyecto del oficialismo que nació en la Cámara de Senadores, que llegó a la Cámara de Diputados y el oficialismo lo cambió casi en su totalidad. Digo, dejó los 2 puntos que había hecho el Senado, el oficialismo en el Senado, que en ese momento tenía mayoría, con lo cual lo aprobó y encima casi salió por unanimidad. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, el oficialismo lo cambió. Claro, y lo defendía en la oposición. Y hoy casi no hay quórum para un proyecto que había salido por unanimidad, que tiene cambios, pero el espíritu de quitar de ese espectro de bienes personales de un montón de contribuyentes es similar. Bueno, pensémoslo desde la manera del discurso de la oposición en la Cámara de Diputados. ¿Cuál era el discurso? El discurso era: nosotros nos vamos a acompañar porque esto implica un incremento de los impuestos. Claro. Si hoy no se aprueba bienes personales en la Cámara de Senadores, como llegó de la Cámara de Diputados, estamos a 29 de diciembre, lo más probable es que implique, no aprobar el cambio, implique un aumento de impuestos para un montón de gente. Porque quedaría el mínimo no imponible en 2 millones de pesos. Ni siquiera los 450.000, entre los 600.000 y los 450.000 pasa a cero. Claro. Los que serían beneficiados en ese caso.
Y bueno, y el otro tema también que se dio en debates similares fueron, por ejemplo, la ley de biocombustibles, que había avanzado por unanimidad, casi por unanimidad en el Senado, y después acá hubo una fuerte discusión y hasta se modificó con un nuevo proyecto de ley, ¿no? Exacto, en definitiva, cuando se había aprobado una prórroga a la ley de biocombustibles. Tuvimos etiquetado también un tema que había salido también, que tenía cierto consenso en el Senado, que había sido un proyecto compartido entre el oficialismo y la oposición. Tardó un montón. Casi un año. Y sí, claro, totalmente. Bueno, y hablando de polémicas, lo señalábamos en el bloque anterior, ¿no? La polémica que se había generado y que se generó, en definitiva, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en lo referido a las reelecciones indefinidas que terminó aprobando el Congreso platense y que, en definitiva, tuvieron una repercusión directa en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los que habló sobre este tema fue el diputado nacional José Luis Esper, de Libertad Avanza, de esta manera. Ya hace rato, ayer estuve en La Plata, hace rato que teníamos consensuado con los 5 diputados, digamos los 3 de la provincia y los 2 nacionales, que esta ley era un verdadero mamarracho y que había que votarlo en contra, impidiendo la reindefinida. Así que eso estaba más que claro desde hace rato, pero ayer de todas maneras nos hicimos presentes para apoyarlos a ellos en esta decisión, por supuesto. Desde ya que era importante para la dirigencia, pero también era importante para la gente, para ver si desde la política surgía un mensaje que le dé esperanza de que se deje de currar con esto de vivir siempre de la política. Porque lo que muestra ayer es que la política está conformada básicamente por un conjunto de inviables que si no se dedicaran a la política, por eso se atornillan en los puestos cada vez que lo consiguen, fuera de la política no servirían para nada. Por eso la reindefinida, por eso hay secretarios generales de gremios que hace 40 años que son secretarios de gremios. Yo lo que digo es, ¿por qué no ponemos un paraguas que está fijado por la Constitución que dice que un presidente tiene un mandato de 4 años con derecho a reelección a 1 y que todos los cargos electivos sean de esa manera, para todos, para todas las provincias, para todos los intendentes, concejales, diputados, senadores y hasta para los secretarios generales. Es buena la alternancia, es bueno que la gente salga de la política, vuelva a la política, es bueno volver a mamar lo que se mama en el sector privado, saber lo que es pagar una quincena, saber lo que es sufrir un juicio laboral. Hay que vivir conectado a la realidad. Esta gente vive desconectada de la realidad. Bueno, ahí estaba el diputado José Luis Esper, diputado por la provincia de Buenos Aires, y ahora nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputada Blanca Osuna, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputada, en las últimas horas, en la jornada de ayer, se reunió la comisión bicameral que hace un seguimiento de los servicios de inteligencia en la República Argentina, con temas particulares, porque la Argentina se ha vivido y se ha conocido imágenes de reuniones de funcionarios, en este caso funcionarios de la provincia de Buenos Aires, con un intendente de la provincia, con empresarios, hablando de gestar ciertas causas judiciales para perjudicar a sectores sindicales. Parece una ficción, ¿no? Y ese fue uno de los temas que analizaron de manera reservada, secreta, ustedes en la jornada de ayer. Es cierto, aunque en realidad, fíjese que la reunión no estuvo convocada inicialmente por este episodio que conocimos ayer y que en realidad ha sucedido en la Argentina hace bastante tiempo, de modo que no es un hecho nuevo, sino la convocatoria tuvo que ver con el fallo, con la expresión de 2 jueces, Fiorenzi y Bertuzzi, a través de los cuales, o de su fallo, lo que definió es rechazar
la conformación del delito de asociación ilícita frente al accionar de diversas situaciones que habían sido denunciadas y que tenían que ver con la situación en la que estaba avanzando el proceso en torno al accionar de la AFI, de Macri, de Arribas, de Magdalani y otros. Ese fallo es el que nos convoca a la comisión bicameral. Habida cuenta que en esta comisión hemos investigado y hemos generado pruebas lo suficientemente contundentes como para demostrar que efectivamente el delito de asociación ilícita se conformaba y que por esa razón estábamos dispuestos, y de hecho así lo definió la comisión, de presentarnos ante el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político de los jueces que convalidan ese fallo, ¿no? Bueno, a eso se sumó efectivamente el video al que usted hace referencia y que muestra de manera más descarnada la comisión patente de un delito de altísima gravedad institucional. Claro, ¿y cuál fue la primera impresión que usted tuvo cuando vio este video? Donde también participan representantes de la AFI, de los servicios de inteligencia, en definitiva. Claro, bueno, a raíz del video es que además definimos la conformación de una subcomisión que en principio integran ya los legisladores Tailade y Valdés, y que la oposición debe proponer su representante, porque la labor por ley que tiene la comisión bicameral es de supervisión, de auditar la tarea que realizan los miembros de la comisión de la Agencia Federal de Inteligencia y las labores de inteligencia en general que se realizan en la Argentina. Así que parte de las consecuencias de ese video es justamente se conforma esta comisión y se analizará ya cuáles son las decisiones que se adopten, entre ellas citar a quienes están seguramente convocando o han convocado a esa reunión. Lo digo por la jerarquía que tienen estas personas o que tenían estas personas al momento en que la reunión se realizó. Me refiero a Diego Dalmau Pereira, que era responsable de contrainteligencia, a Darío Biorsi, que era el jefe de gabinete, y a Juan Di Stefano, que era el responsable del área jurídica de la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri. Es muy importante, además, tener en cuenta dos cosas. La primera, que la Agencia Federal de Inteligencia tiene una dependencia directa del presidente de la Nación. Y segundo, nada más repito, pero a mí me parece importante que la producción y la investigación que hemos generado estos 2 años en relación a las labores de inteligencia ilegales desarrolladas durante el gobierno de Mauricio Macri tienen pruebas suficientes como para demostrar la comisión de delitos de asociación ilícita, y que ese ejercicio, ese accionar ilegal, antidemocrático, contrario a los derechos sociales y políticos y civiles de las personas afectadas, tuvo, digamos, un universo variado y muy importante de sindicalistas, de sacerdotes, de periodistas, de los familiares de los submarinistas del Ara San Juan. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetti la saluda. Después del trabajo que están llevando a cabo, ahí hablaba de 2 años de trabajo, hoy en estos días hubo
una propuesta o una declaración de la coalición cívica hablando de disolver la AFI. Más allá de si está o no de acuerdo con eso, ¿usted cree que tendría que haber un replanteo o cierta reconversión en los organismos de inteligencia? Porque no es la primera vez que se habla de prácticas antidemocráticas, oscuras, que están por afuera de la ley, que está siempre esa tensión y casos que van surgiendo. ¿Cree que podría hacerse alguna mejora en ese aspecto? Mire, yo creo que eso forma parte de un debate que debe ser posterior a definiciones urgentes que debe tomar la justicia ahora. Y creo que efectivamente el Congreso de la Nación puede avanzar. De hecho, estamos hablando de normas, de leyes, tanto el accionar de la bicameral, la Agencia Federal de Inteligencia, la Ley Nacional de Inteligencia, son normas que se han debatido en el Congreso de la Nación, con lo cual la verdad que pueden formar parte de un debate intenso y extenso que se dé. Pero me parece que acá lo primero es lo primero, y acá lo primero es reaccionar frente a un hecho de inusitada gravedad que tiene que ver con que la justicia hoy tiene pruebas suficientes como para certificar la comisión del delito de asociación ilícita, a lo que se suma, por supuesto, el video que circuló a partir de ayer, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Respecto de esto de ahora la justicia tiene prueba suficiente para una asociación ilícita, digo, tiene que ver con el fallo, esto se puede sumar al fallo que hubo respecto de este cuentapropismo que dice la justicia que tuvo por lo menos la agencia federal respecto de que no está probado que cada vez que investigaban de manera ilegal a periodistas, a personalidades de la política, a los familiares de Lara San Juan, lo hacían en base a un pedido, sino que, por lo que dice el fallo de la justicia, era por motus propio. Digo, esto se suma lo del Banco Provincia, el video de la reunión en el Banco Provincia. ¿Se suma a esa causa? ¿Sería una causa nueva? ¿Cómo sería eso? En primer lugar, yo hacía referencia al documento que nosotros hicimos público, que presentamos, como comisión bicameral, lo presentamos en una conferencia de prensa y lo hemos hecho circular en distintos lugares. Además, su acceso es libre y nada más está en la página de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En esa documentación nosotros arribamos justamente a severas conclusiones que muestran y que dan, además, generan pruebas donde se testimonia la conformación o la comisión de delitos graves, ¿no? Que tienen que ver con la el ilegal accionar desde la Agencia Federal de Inteligencia y en particular de la conformación de un esquema transversal y central de persecución política ideado durante el gobierno de Mauricio Macri desde el corazón mismo del poder, silenciado por los medios, acallado por la justicia, y estos así, en esos términos, lo dimos a conocer. Es por eso que frente al fallo de Llorens y Bertuzzi, desde la comisión bicameral, lo que planteamos es la solicitud de juicio político a estos jueces por ignorar pruebas fehacientes que nosotros hemos presentado y que la justicia tiene. A la par de eso sucedió la circulación, llamativamente, ¿no? Sucedió la circulación de este video. Evidentemente, quienes han estado sospechados de un accionar individual
lo que muestran es justamente que su accionar era vertebrado y perpetrado desde el corazón del poder. La Agencia Federal de Inteligencia depende directamente del presidente de la Nación. Blanca, a partir de lo que ustedes resolvieron y la reunión que tuvieron de la comisión bicameral, ¿cuál fue la postura de la oposición? ¿Participó de la reunión también? Sí, la oposición no solo que participó, sino que sumó los miembros que por razones del recambio electoral, del recambio constitucional, habían quedado con vacancia y renovó su representación. Sí, no voy a hablar por ellos, pero digamos, para hacer solo una síntesis, ellos lo que plantearon es que había que darse más tiempo y analizar con más tranquilidad, con menos premura, algo que a todas luces es evidente y cuya gravedad es impactante. Así que la presentación ante la justicia y ante el Consejo de la Magistratura, la hacemos por mayoría. De todos modos, esa es la lógica con la que funcionan las comisiones, o sea, los dictámenes pueden ser por unanimidad o por mayoría, y en este caso funcionó de esa manera. Lo que no fue objetado es la conclusión a la que arribó la mayoría. Esto es presentarse ante el Consejo de la Magistratura en calidad de querellantes y plantear el juicio político a estas dos personas, ¿no? Que evidentemente lo que han hecho, primero es interesante ver el historial, pero lo que hacen patente es lo más grave, creo que, ¿no? El accionar de la justicia de ser socios activos de un poder destructivo ante la democracia y la república, ¿no? Con estas formas y con estos delitos cometiéndose ante la indiferencia y el ocultamiento de distintos sectores de poder, entre ellos la justicia. ¿Se puede ligar esto, diputada, con lo que se habló durante buena parte del mandato de Mauricio Macri y después del tema de la mesa judicial y estos vínculos, tal vez entre Juntos por el Cambio, entre el PRO y cierta área de la justicia? Mire, es muy interesante ver, no solamente durante el gobierno de Mauricio Macri en su condición de presidente, sino antes. Todos sabemos que Mauricio Macri, como jefe de gobierno, llega procesado, como presidente llega procesado. ¿Por qué delito? Por espionaje, justamente. ¿Cómo resolvió el caso de su procesamiento en el inicio de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, inculpando a 2 o 3 personas, recuerdo Mariano Nadrodowski, recuerdo a Fino Palacios, recuerdo a Ciro James. Bueno, ellos aparecieron de algún modo lavando la ropa de la responsabilidad, no porque no hayan sido responsables, sino, digamos, la mayor responsabilidad con respecto al espionaje era de quien en ese momento asumía como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente igual sucedió con su asunción como presidente de la Nación Argentina. Hubo un juez que rápidamente le lavó la ropa. Bueno, ahora no hay vueltas, ahora la justicia tiene que accionar, y yo creo que ciudadanos y ciudadanas, por una cuestión de defensa de intereses propios, ¿no? y de vincular la situación de estos hechos, o que generan estos hechos,
con la vida y la continuidad democrática de la Argentina, porque eso es lo que está en juego hoy. Diputada, perdón que la lleve de vuelta a el video en el que se observa a funcionarios de la provincia de Buenos Aires de la gestión de María Eugenia Vidal, con empresarios y con miembros de la AFI. ¿Tiene capacidad la bicameral de citar a Sebastián de Stefano, que era el director jurídico de la AFI, es uno de los que se ve en el video, y a Darío Biorsi, que era el jefe de gabinete de Magdalani, que es otro de los que se ve en el video? Digo, pues son dos personas de alto cargo de la AFI. ¿Tiene la capacidad para la bicameral de citar a estas dos personas, ya no son más funcionarios, para que vayan a explicar qué hacían en una reunión en donde se estaba hablando con empresarios respecto de diferentes causas judiciales? Sí, sí tiene. No, tiene atribuciones y las atribuciones las tiene por ley y puede citar la comisión bicameral a cualquiera ciudadano o ciudadana que considere que por su accionar o por su aporte testimonial puede contribuir a la labor que por ley la comisión está llamada a desarrollar, ¿no? Que es justamente la de auditar las actividades de inteligencia. Y en este caso, estas tres personas, Dalmau Pereira, Biorsi y de Stefano, han sido funcionarios de alto rango. Desde luego que de alto rango dentro de la agencia, desde luego que pueden ser citados, desde luego. De hecho, durante el año pasado y el anteaño, en el desarrollo de la labor que realizamos, labor de investigación a la que yo hacía referencia, fuimos citando agentes y exagentes de inteligencia, entre otras personas que brindaron testimonio. Miembros de la policía de la ciudad de Buenos Aires que durante el gobierno de Mauricio Macri habían desempeñado tareas en la Agencia Federal de Inteligencia, digamos, esos cruces a los que evidentemente el ejercicio del poder y el afán del desarrollo de un cuerpo ilegal de inteligencia o paralelo de inteligencia llevó el expresidente de la Nación, hizo que justamente fuéramos identificando. Yo le sugiero la lectura, el libro es extenso, el documento es extenso, pero da cuenta de estas prácticas que, bueno, lo del video es un estallido o genera un estallido impactante, pero no es un hecho de ayer. Ayer lo conocimos, es un hecho que sucedió hace ya bastante tiempo durante la gestión de Mauricio Macri. Por esa razón y porque estos eran responsables, porque estas personas tenían responsabilidades que pueden ser citadas. Blanca, ¿cómo trabajan ustedes a partir de lo que están viendo respecto al accionar de sectores de los servicios de inteligencia? ¿Están trabajando con total tranquilidad? ¿Están trabajando con algún respaldo específico? ¿Han pedido algún respaldo específico a las autoridades de la Cámara para poder llevar adelante las investigaciones que están realizando? Que no es solo la reunión de ayer, sino, bien como usted señala, ya hace un tiempo, a lo largo de este año 2021, han estado trabajando puntualmente sobre estos temas, que no son temas fáciles, no son temas sencillos, son aquellos temas que calificó el presidente Alberto Fernández cuando habló de los sótanos, ¿no?, de la democracia. Sí, la labor que desarrollamos, por supuesto que ha sido intensa, compleja, que además ha estado atravesada por la pandemia, pero la comisión bicameral siempre se hizo con reuniones presenciales, porque
la comisión tiene un reglamento específico, diferente al resto de las comisiones, tanto permanentes como bicamerales del Congreso, y el hecho de que las reuniones son reservadas, en algunos casos secretas, en otros no, pero sí que se debe cuidar la reserva de las entrevistas y de la documental que circula en torno a los ejes o los temas que se abordan. La verdad que sí, que hemos contado con asistencia y apoyo necesario. Creo que en el caso, por ejemplo, de quienes han sido citados y no han concurrido, de todos modos, siempre hemos recibido aportes. El caso del periodista Carlos Pañi, que fue citado y no concurrió, pero hizo llegar su testimonio vía una nota. O el caso de quien fue víctima siendo funcionario del Ministerio de Defensa, de la primera línea, el señor Vila, y que fue víctima de un aparato explosivo en su vivienda de calle Callao, durante el gobierno de Mauricio Macri, dentro de situaciones vinculadas a estas disputas y accionar de inteligencia ilegal. Pero bueno, creo, si tengo que decir una afirmación, siempre se puede más, pero yo creo que trabajamos bien y contando con todos los elementos del caso. Diputada, justamente van a concurrir al Consejo de la Magistratura, que es uno de los temas que estamos tratando como posible asunto, su modificación, el posible asunto en extraordinarias. ¿Cree que, es un tema que se va a tratar con cierto apuro por el plazo que puso la Corte Suprema? ¿Cómo ve usted esta reforma que se debería encarar? No, creo por un lado, son distintas cuestiones. Creo, por un lado, que la justicia, el servicio de justicia en la Argentina está en crisis, y creo que el punto culminante de esa crisis tiene que ver con el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Creo, y además, si ustedes, repito, los invito a ver la documental que nosotros produjimos, creo que el accionar, por ejemplo, de un área, de una dirección, la DAJUDECO, que depende directamente de la Corte Suprema por una decisión de Mauricio Macri, es llamativo y está siempre al borde de comisiones de delitos gravísimos. Creo que por una parte, lo que nosotros planteamos en la comisión bicameral tiene que ver con las decisiones frente a hechos graves, que así lo consideramos, y es por eso que decidimos, y es presentarnos ante la institución hoy existente, el Consejo de la Magistratura, tal cual hoy funciona. Lo otro, esta decisión de la Suprema Corte de declarar anticonstitucional una ley que tuvo su debate en el Congreso, tiene que ver con el descalabro en el que hoy estamos, y que es una Suprema Corte que tiene pretensiones, sin haber sido votada por nadie en términos, populares, en términos del voto popular, de asumir poderes que tienen que ver con otro poder del Estado, que es el Congreso de la Nación. Pero es otra discusión. Nosotros ahora con esto vamos frente al Consejo de la Magistratura a reclamar y denunciar por el fallo de los jueces Lloren y Bertuzzi. Y creo que hoy hay pruebas más que suficientes
para demostrar de que la comisión del delito de asociación ilícita al máximo nivel es una realidad. Diputada, hace unos minutos en el Senado la senadora Juliana Di Tulio, ¿sí?, se refirió al video y se refirió al rol del fiscal general, del fiscal de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que era un impresentable, que la frase fue le deberían llover juicios políticos respecto de su accionar. Digo, ¿qué opinión le merece eso? ¿Qué opinión le merece la discusión sobre la política laboral que plantea el exministro de Trabajo de la gestión de Vidal? Lo que hace el ministro de Trabajo de la gestión de Vidal es, de algún modo, transparentar el accionar ilegal y la conformación de esa asociación ilícita, donde evidentemente, por lo que ahí refiere de manera concreta, este señor Contegrán era parte. Ser parte implica asumir una posición de una ilegalidad absoluta, y el reclamo que hace la senadora Di Tulio tiene que ver con eso. En realidad, ella, en su condición de representante de la provincia de Buenos Aires, está interpelando a legisladores provinciales, a legisladores de la Cámara provincial, de la Cámara Legislativa Provincial, a que accionen frente a una situación de tamaña gravedad. Me parece que está en todo su derecho. Además, creo que forma parte su posición de contribuir a una toma de conciencia de frente a qué hechos estamos, ¿no? Yo leía una declaración del ex juez Rosansky donde lo que describía y interpelaba, ¿no? En declaraciones simples, pero digo, estamos frente a hechos gravísimos, inusitados, sin antecedentes, pero con una gravedad. Creo que lo que debe llevar de la mano es una respuesta, y las respuestas son múltiples. Es la justicia la que tiene que responder, es la comunidad de nuestro pueblo el que tiene que responder, y son los cuerpos institucionales. En ese marco es que la senadora Di Tulio, de algún modo, hace un llamamiento a los legisladores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero además lo asume en primer lugar ella, que creo que es coautora de una declaración que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, repudiando los hechos que están patentes a partir de la circulación de este video y de los responsables de este video, pero a su vez de las referencias institucionales, porque ahí se hace referencia a contar con el apoyo, con el acompañamiento de distintos organismos del Estado nacional, provincial, municipal. Fíjense, claro. Es grave, es realmente grave. Espero que las consecuencias y las reacciones que acompañen este hecho tengan concordancia con la gravedad que estamos viviendo. No tengo memoria de un hecho semejante, la verdad, y tengo mis años. Blanca, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión, y lo mejor para el próximo año 2022. Gracias, igual para ustedes, para nuestra comunidad, para la audiencia que sigue los programas de DTV, pero sobre todas las cosas para el pueblo argentino, para los hombres y mujeres argentinas, los de bien, los que trabajan, los que aspiran a vivir en una comunidad más justa,
creo que todos vamos a seguir muy de cerca y desarrollando la tarea que cada cual está llamado a hacer, ¿no? Pero frente a estos hechos y a estos testimonios y a estas pruebas y a estos reclamos, es de esperar que haya una respuesta de la justicia. Y si no, la justicia cargará con esa responsabilidad y deberá atarse a esas consecuencias. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputada. La diputada Blanca Osuna, diputada por el Frente de Todos, por la provincia de Entre Ríos, y las conclusiones, por lo menos de esto, lo que fue la reunión, la última reunión que realizó la Comisión Bicameral de seguimiento y de control de los servicios de inteligencia en la República Argentina. Dani Mosetic, gracias. Gracias, buen año. Nos vemos. Gracias a todos. Señor David Cayón, gracias. Buen año también. Gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Y a usted también, gracias, le agradecemos. Cerramos esto que es el análisis. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar con la información aquí por Diputados Televisión. Nos vamos a meter ya en lo que va a ser la tercera edición aquí por DTV.